Aquí se nos da una tabla de valores que se generó usando una función lineal. Se nos pide determinar la pendiente, la intersección vertical y la ecuación en forma de intersección inclinada para la función lineal. Observe aquí a medida que aumentan los valores x, los valores y o los valores de función disminuyen, por lo que tendremos una pendiente negativa. Para determinar la pendiente, vamos a determinar el cambio de y dividido por el cambio de x. Para hacer esto, queremos seleccionar dos puntos o dos pares ordenados de nuestra tabla, y podemos seleccionar cualquiera de ellos. Avancemos y usemos estos dos últimos. Entonces, un par ordenado sería y el otro par ordenado es. Nuevamente, no importa qué dos puntos usemos para encontrar la pendiente. Y para mantener las cosas organizadas, llamemos a este punto x1, y 1 y este punto x2, y 2. Entonces la pendiente m es igual a y2 menos y1. Eso es menos 24 menos 14. Dividido por 2 menos 0. Entonces tenemos menos 38 dividido por 2, lo que equivale a menos 19. Entonces la pendiente es menos 19. Ahora queremos encontrar la intersección vertical e ingresar como un par ordenado. La intersección vertical sería el par ordenado. La intersección vertical sería el punto. Así que mirando nuestra tabla somos afortunados aquí porque notamos cómo se nos da el punto que usamos aquí abajo, y por lo tanto este punto es la intersección vertical. Porque el punto está en el eje vertical o en el eje y entonces queremos ingresar. Observe cómo se nos pide que ingresemos la intersección vertical como un par ordenado. Y ahora para nuestra última parte, se nos pide que escribamos la ecuación de una función lineal, y lo hacemos en forma de, y es igual a 1010 más b. Bueno, ahora sabemos que la pendiente es igual a menos 19. Y debido a que la intersección vertical es un punto b es igual a 14. Y por lo tanto, la ecuación de nuestra función lineal es y es igual a 19x más 14. Negative 19x plus 14. Observe que para este ejemplo, tuvimos suerte porque la intersección vertical estaba en nuestra tabla de valores. En nuestro próximo ejemplo, no lo será, así que tendremos algo de trabajo extra. Espero que hayas encontrado esto útil.